Hola amigos, buenas noches. Hoy conversaré con el doctor Luis José Uzcategui. Ya lo hemos tenido en otras oportunidades con nosotros, un experto en temas de conducta, enfermedades mentales, psiquiatra, investigador, profesor y muchísimas otras cosas más que ya lo hemos dicho en ocasión de tenerlo con nosotros. Pero hoy vamos a hablar de algo que nos venimos planteando en estos días, que son los diferentes trastornos del que somos víctimas todos los seres humanos, por decirlo así. Son los trastornos de ansiedad y de depresión. Y eso afecta al mundo entero, no en particular a los venezolanos, al mundo entero. Y de estos trastornos los más frecuentes son ansiedad y depresión. Bienvenido otra vez a nuestro programa. Muchas gracias, qué bueno una vez más estar acá. Bueno, sí, María Eugenia, hay dos estados emocionales que azotan al mundo, ¿no? Que es la depresión y la ansiedad. Y sin duda, pues en Venezuela, pues también es dos azotes gigantescos. A lo mejor es más gigantesco que en otros sitios, pero están presentes, ¿no? ¿La ansiedad en qué proporción en el mundo entero? La Organización Mundial de la Salud registra el 31% de prevalencia, es decir, en cualquier momento de nuestras vidas, de cada 100 personas, 3 personas van a tener un problema de ansiedad. Eso es un índice muy alto, ¿no? Bastante ¿Sabes por alto. qué yo te invito a hacer un programa que en muchas ocasiones resulta duro, fuerte? Porque cuando se tocan los temas de depresión, de ansiedad, incluso de falta de confianza o desconfianza, pues no dejan de ser temas que a veces la gente se plantea, bueno, pero no estoy en el diván del psiquiatra, ¿cómo abordar este tema en televisión? Es por varias razones. Primero, tú eres un hombre sumamente didáctico y siento que cada día más la población necesita información útil, especializada y que les pueda de alguna manera ser complementaria en algún sentido de su vida y que pueda identificar algunas de las cosas que aquí vamos a conversar y que no sientan el temor, la duda o la ansiedad de preguntarle a alguien y que a su vez las personas que los rodean sepan identificar algún tipo de señal y puedan ayudar a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un colaborador o a alguien con quien trabajan. Y en este sentido, pues quiero abordar la temática, pero también quiero que des esos elementos para detectar. Es decir, vas a ser un psiquiatra en tu propio diván. Claro. Bueno, empecemos por cosas sencillas, Okay. ¿no? Los problemas de ansiedad son varios. Trastorno de pánico, ansiedad generalizada, fobias a los aviones, por ejemplo. Pero se pueden integrar en conceptos bien sencillos. ¿Qué caracterizan los problemas de ansiedad? Dos emociones que las utilizamos todos los días, que es la ansiedad a intensidad baja, que a veces nos hace responsables, nos hace que estemos pendientes del tiempo, de ser cuidadosos, de no molestar a la gente, y el miedo a ansiedad baja, que también es muy útil, porque nos hace ser estratégicos. Yo no hago esto, yo no soy imprudente. Del miedo nacen las leyes. Cuando la intensidad y el miedo se mantienen durante mucho tiempo en un individuo, En alerta, semanas, y a una intensidad alta, ya empiezan a haber problemas, Porque no solamente es porque estén presentes y exista el malestar personal, el individuo que se siente incómodo porque tiene mucha ansiedad, porque tiene mucho miedo, sino que empieza a tener problemas de relación social, relación laboral, empieza a tener dificultades para tomar decisiones, empieza a tener dificultades para, algo muy importante, tener atención, tener foco en la vida. Entonces ya complica otros funcionamientos de la mente, como es la atención. Y luego también los problemas de ansiedad, hay otra dimensión que es peligrosísima, que es que altera las ideas. Te explico. El individuo que tiene problemas de ansiedad con mucha frecuencia vive preocupado de que le pase algo, de que la vida se le convierta en un monstruo, de que no pueda suceder, no pueda resolver las cosas diarias. Eso ya es un problema de las ideas. claro. Pero también hay otro problema de las ideas, que es la siguiente, que entonces hay ideas de preocupación por las ideas negativas. Es decir, vive preocupado porque vive pensando en que cuando salga a la calle lo van a asaltar, por ejemplo. Entonces, se preocupa por preocuparse. Entonces es como un ciclo. Entonces es un retornelo.
Exactamente, un círculo permanente de ideas. De emociones, de ideas y de conductas Negativas. Negativas, claro está. Cuando eso sucede, tenemos que generar una alerta. Hay un problema de ansiedad. Hay un problema de Que ansiedad. puede venir en otro problema, porque si la mente controla el cuerpo y estás permanentemente en ese retornelo, como tú dices, de ideas negativas, eso te puede enfermar de alguna manera en otra parte de tu cuerpo. Claro, y en los trastornos de ansiedad hay un cuadro que es el trastorno de pánico, Ajá. que se acompaña de una sintomatología muy peligrosa. ¿Por qué? Taquicardia, dificultad para respirar, opresión torácica, mareos, sensación de que pierde el conocimiento, y todos son síntomas producidos también por el trastorno y el problema de ansiedad. Entonces es el paciente que empieza una deambulación por diferentes especialistas y cada vez se desespera más. ¿Y la ansiedad tóxica qué es? La ansiedad tóxica es cuando la ansiedad yo la convierto en algo que me daña a mí para mi calidad de vida y para la calidad de los otros. Exagero, por ejemplo, la preocupación. Ok. Cuando yo podría tener una alerta, por ejemplo, no hay cosa más útil que la alerta. Saber que yo puedo hacer las cosas estratégicamente necesito un poquito de ansiedad. Y el cuerpo te da alertas. El cuerpo, que tiene una respuesta muy sabia, te da alertas también, ¿no? Y la mente te da alertas, te dice cuándo las cosas pueden ser más adecuadas. Cuando todo eso se altera, caemos en esa dimensión de la ansiedad tóxica. ¿Y qué puede hacer una persona que está cerca y se da cuenta de que el amigo, la pareja, el colaborador tiene problemas de ansiedad? Hay una forma sencilla de empezar esquemas de apoyo social, y es cuál. En primer lugar, sugerirle a la persona que piense en eso. Sugerirle a la persona de que si ha planteado la opción de reflexionar sobre la ansiedad, porque parece mentira, ¿no? Pero la mente no tiene esa disposición de pensar en cómo funciona. Imagínate que cuando nosotros tenemos dificultades y nosotros activamos la opción de observar la posibilidad de tener esa dificultad, ya es un acto terapéutico. Hay gente que dice, perdón que Sí. te interrumpa, estoy comiendo más porque estoy ansioso, o estoy fumando más porque estoy ansioso, o no sé, algo así. Claro, ¿Es verdad? ¿Está es asociado? es cierto, ¿no? Y eso está muy vinculado a la observación que hace el individuo de sus equivocaciones o de sus reacciones no adecuadas. Pero qué útil es que empiece a darse cuenta, por ejemplo, estar ansioso no es problemático, porque si esa persona hasta ahora no había hecho nada para estabilizar su ansiedad, no se preocupe por estar ansioso, sino identifique que está ansioso y busque las opciones que hasta ahora no ha encontrado. Porque cuando se dice, estoy comiendo más porque estoy ansioso, yo le estoy agregando ansiedad y como más. La mente tiene un peligro tremendo, que es la predisposición, ¿no? Claro. Cuando yo pienso que no debo hacer tal cosa, la mente me hace una jugarreta y la hago más. Claro, claro. Cometo más errores, ¿no? Los grandes entrenadores de tenis, la sugerencia que dan es, no piense en el golpe, sea automático en la respuesta del golpe. Claro, a veces se piensa demasiado en todo y no es necesario. El instintivo, lo que te sale del corazón. Claro. Los grandes artistas que dicen, yo tengo ansiedad antes de entrar al teatro, antes de entrar a escena, después se me olvida. Claro, se olvidaron. Perfecto. ¿Y la depresión? La depresión, pues, es otro de los grandes problemas en el mundo. La prevalencia, es decir, la cantidad de pacientes que por 100 que pueden tener prevalencia en el curso de su vida es aproximadamente de 20%. Son los dos problemas mentales más grandes del mundo. Más grandes del mundo, sin La duda. depresión y la ansiedad. Y la ansiedad. Con la circunstancia, María Eugenia, de que nunca existe uno solo, sino ya están integrados. Son conceptos muy novedosos en el campo del estudio de la mente, que es los trassíntomas o los trasproblemas. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nunca habrá depresión sin ansiedad, nunca habrá ansiedad sin depresión. Y si a esto le agrega que hay otros problemitas, como los trastornos bipolares, etcétera, de modo que es muy prudente tener en cuenta que muchos de los problemas no se resuelven porque no se piensa que lleva asociado otro problema. Hay data universal y hay data local sobre estos dos grandes problemas, porque me imagino que además de tú tener una práctica donde ejerces, eres conferencista, eres escritor, pues tú tienes que buscar data para poder reforzar
todos tus planteamientos. Claro, la data internacional es más fácil, ¿no? Porque tenemos las grandes organizaciones. La referencia que yo te estoy dando es internacional, ¿no? Hay experiencias en Venezuela, dos interesantes. Una es que yo revisé Google y una de las cosas que hoy en día tenemos como posibilidad de tener cierta orientación de qué se preocupa la gente son estas grandes redes de chequeo de información, y cuando revisamos Google nos encontramos que es asombroso que el tema que más busca desde el punto de vista de salud mental el venezolano es ansiedad. Curioso, ¿no? La curva es gigantesca. O sea, que el venezolano o los venezolanos logramos identificar que estamos ansiosos probablemente por la situación política, económica y social en la que estamos inmersos y buscamos saber un poco más. Se busca el tema porque lo sufrimos, lo vivimos. Claro. Y al lado de la ansiedad, la depresión, que son patrones internacionales, ¿no? Lo que más busca en el mundo es, el humano es, como tema en Google, es ansiedad, depresión y después estrés. Pero eso lo que te indica es que la gente está consciente y está buscando identificar o no tiene esa conciencia reflexiva, ¿no? Tiene esa conciencia de alerta, que es que cuando yo me siento angustiado, vamos a ver qué dice de angustia en Internet. ¿Y qué porcentaje de población tiene acceso a Google? Esa es otra pregunta. No hay duda, son los que pueden entrar en las redes, pero es lo poco que se tiene, claro, podríamos decir. Pudiéramos decir que una población en su mayoría pobre o de escasos recursos no necesariamente tiene el tiempo, los recursos o incluso la disposición mental para investigar. Claro, ahí pues tendrían que hacerse los estudios de campo. Claro. Y esos estudios de campo pues solo los pueden hacer grandes organizaciones con grandes inversiones de dinero. Y salto a otro tema que está asociado, o por lo menos que no sé si está asociado porque no soy psiquiatra, pero que veo que de alguna manera afecta mucho todos los ámbitos de la vida, y es la falta de confianza o la poco confianza que siente tener la gente hoy en día, en general, claro, y en particular hacia la política o los políticos. Sí, bueno, ahí podemos vincular también estudios muy serios que hacen grandes organizaciones internacionales, donde ellos han demostrado que estos problemas mentales que tienen esta distribución porcentual en los ambientes en donde hay más inestabilidad política, social, económica, son más fáciles que se presenten. Es decir, hay más riesgo, hay más factores de riesgo en esos grupos poblacionales que en otros, ¿no? Sobre eso están trabajando muchos países desarrollados. Si eso lo trasladamos a nuestro país, pues nos encontramos con que, sin duda que es muy cierto, porque para una predisposición sobre un problema mental como el que tenemos en Venezuela, es pocos ambientes donde se pueden encontrar. Tenemos ya varias décadas en un estrés mantenido, constante. Y si a eso le sumas el ecosistema digital, las plataformas o las multipantallas, como se dice hoy en día, donde la manera de consumir información es diferente y la manera de procesarla también es diferente, eso también incide, me lo estoy preguntando en lo local y en lo internacional, obviamente, en algunos de los problemas mentales que tienen que ver más con ansiedad o depresión. Claro, porque las redes sociales y la multiinformación ha creado una situación mental que es en la cual el individuo tiene muchas ventanas para ver muchas cosas. Eso aturde mucho. Información tóxica también en muchos casos. Sin duda, sin duda. Fíjate el tradicional investigación aquel en el cual a un individuo le ponen a escoger 15 sabores de helados versus 3 sabores de helados. Para escoger los 15 genera alto estrés, para escoger los 3 menos estrés. Al final está más satisfecho cuando escoge, cuando la opción son 3 que cuando son 15. ¿Qué quiere decir eso? Que le piden con los 15 un alto gasto de pensamiento, es lo que se llama cognición. Bueno, en el mundo que tenemos ahorita hay muchas vidrieras mediáticas, pero hay que ver la cantidad de información que le llega al humano. Inclusive los niveles sociales donde no tienen la posibilidad, por ejemplo, de tecnología, de videos, etcétera, pero ellos le llegan mensajería de texto. Llega. Entonces te llega mensajería de texto, te llega alguien que lo compartió en el colegio, en el trabajo, un vecino, la otra que sí está conectada a internet. Al final tienes multiplicidad de informaciones, que eso te pone a dudar, te da incertidumbre y termina dándote desconfianza. Muchísima. Y claro, tú mencionaste allí un término que no deja de ser útil y prudente y visto científicamente ayudaría mucho, que es el político. El gran problema en Venezuela, y vamos a puntualizar, es que
por un lado va el comportamiento político, punto. No lo vamos a calificar, pero por otro lado va la respuesta del ciudadano. Y entonces hay una relación extremadamente peligrosa, y es que crece cada vez más crece la desconfianza de los ciudadanos venezolanos a un porcentaje casi de un 90% de la población con respecto al comportamiento político. Eso es terrible, eso es único en el mundo. Eso te iba a decir yo, fíjate, yo me pongo a analizar no América Latina, sino vamos más allá de la frontera. Podemos ir a Beirut con lo que está pasando en estos momentos, con lo que acaba de pasar con los chalecos amarillos en Francia, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia. Es decir, que no es solo un fenómeno las manifestaciones de América Latina, es un fenómeno que parecía universal y que va ligado a una respuesta muy poco acta, por decir lo mínimo, de los políticos hacia los ciudadanos y las promesas. Esos ciudadanos, quizás unas generaciones más jóvenes, de alguna manera influida por el ecosistema digital, las multipantallas, la información cómo les llega, cómo la consumen, cómo la digieren y cómo la expresan, puede estar llevando a ese grado de insatisfacción, a ese grado de desconfianza con la política tradicional, y se está traduciendo en eso en diferentes partes de la región, más allá de los problemas internos, porque esto que estoy tratando de hacer en una síntesis, pues es muy poco serio, porque no puedes englobar el mundo y diciendo que todos los países pasa lo mismo. Pero yo sí lo asocio con lo que tú decías antes, que es una falta de confianza y de respuesta en la política y en los políticos. Claro. Porque tú dices, y te lo traigo en lo que estás diciendo, porque tú dices que aquí es el índice más alto de desconfianza con la política. Porque en otras sociedades tú observas donde se distribuye la desconfianza. Yo desconfío de esto, pero de este, pero confío en este. Yo creo en este, pero no creo en aquellos. Registra cualquier comportamiento de los países más cercanos nuestros. Colombia, Perú, por ejemplo, Ecuador, Bolivia. Aquí hay una desconfianza absoluta de la política y de los políticos. Lo interesante es que hay una profunda confianza en la desconfianza. Wow, ¿cómo? ¿A qué me refiero? El ciudadano venezolano, en un porcentaje casi de un 90%, tiene confianza de que ellos están en lo cierto al no creer en lo que está sucediendo en la política. Y es la evidencia, ¿no? Eso debería leerse, ¿no? Porque fíjate que el antónimo de la confianza en psicología es la aversión. Aquí hay aversión al comportamiento político. Y está creciendo. Y está creciendo. Y a los políticos. Al comportamiento político en general, porque aquí es muy importante meter también los influencers, los que trabajan en redes sociales, los que opinan sobre política, las élites, tanto económicas, tanto estas organizaciones empresariales, todos. Todo el que se vincula a política en este momento genera en la sociedad venezolana aversión. Ese es un fenómeno bastante interesante. Por eso es que yo toqué el tema universal para luego traértelo al local, porque también pienso que el mundo, estamos atravesando un cambio de era, un cambio de paradigma, y el paradigma mundial, totalmente tecnológico, que trae consigo que la educación debe cambiar, que la manera de educar tiene que cambiar, que todos de alguna manera debemos educarnos para el cambio tecnológico y para el paradigma tecnológico, trae consigo lo que hablábamos antes, claro, la manera de consumir, y a eso le sumas nuestra propia realidad. Nosotros también estamos en un paradigma propio. Lo interesante de esto es que sí, es muy cierto, hay una respuesta en el mundo totalmente diferente a las décadas anteriores, es cierto, ¿no? Donde se generan todas estas respuestas que a veces pareciesen incomprensibles, ¿no? Y explicar esto pues, puede estar vinculado en primer lugar a que las redes sociales y el mundo de la comunicación ha convertido en vitrina todo. Sí. Aquí ya se acabó aquello de que, y luego el otro fenómeno de que la integración de una serie de variables de modernidad le han dado una respuesta emocional e ideativa a la mente, lo que se llama la manifestación líquida, es decir, se comporta como los líquidos, sube y baja rápidamente. Yo de aquí puedo salir y dentro de 10 minutos pienso diferente y siento diferente. Y escribo sobre eso porque hoy en día tengo la posibilidad de ser un ciudadano común con acceso a las multiplataformas. Perfecto. Eso explica estos comportamientos de los modelos franceses, el modelo español, el modelo italiano, los americanos, etc. Pero en Venezuela,
cuando se está dando eso también, lo que llama la atención es que existe un porcentaje tan gigantesco de individuos que bajo ese efecto también de vitrina y de cultura líquida estén de acuerdo en no creer en algo. ¿Qué le dirías tú a la gente que sufre de ansiedad? ¿Qué le dirías a la gente que sufre de depresión? En términos generales, por supuesto. ¿Y qué le dirías a la gente que está profundamente desconfiada de la política y los políticos? Bueno, en primer lugar que todos esos son respuestas muy normales. Ansiedad, depresión y desconfianza están dentro de la posibilidad del sapiens. Solo los humanos tenemos esa opción. Los animalitos tienen otra respuesta. Se parece, pero no es igual. Entonces, si es unas respuestas tan normales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos nosotros aprender a tener una respuesta adecuada? Porque cuando hay inadecuación de las respuestas tanto de tristeza, que es en el caso de depresión, o falta de energía, que es en el caso de depresión, o de miedo, o de ansiedad, o de angustia, es que se presentan los problemas. Entonces, el primer paso para dejar algo concreto, sobre todo en estos programas, es que plantéate de que es algo que está pasando muy normal en la mente y es que subió esa función y está siendo disfuncional. Un poco lo de la temperatura. El hecho que yo tenga fiebre no es que yo voy a resolver esto eliminando la fiebre, no. Yo siempre tengo que tener un promedio cercano a 37 grados centígrados, porque si no se me complica la vida. Ahora, que apareció 38, ¿qué puedo hacer yo para disminuirla? Igual sucede con las emociones. ¿Qué puedo hacer yo para llevarlas a un rango en el cual más bien me sirvan de aliados, en el cual no me sean tóxicas? Eso es muy importante. El otro hecho importante a entender también es que nosotros somos seres sociales. Hoy en día está claro que la medida de todas las cosas no es el hombre, aquel viejo dicho de Protágora. No, la medida de todas las cosas son las relaciones sociales. Como yo me relaciono, es lo que me dice a mí cuál es mi calidad de vida. Entonces, que empiece también nuestra sociedad, desde el más sencillo hasta el más complejo de pensamiento, a darse cuenta que es determinante para la calidad de salud mental el medio ambiente. Claro. No negar eso. Y entonces, cuando yo siento desconfianza, qué útil es que yo diga, pero es que tengo razón para tener desconfianza. ¿Y cómo se sale de la desconfianza? El aceptar que tengo razón me estimula a mí a decir, el hecho que yo tenga razón de tener desconfianza no quiere decir que yo tenga que deteriorarme como se deterioran los que tienen desconfianza tóxica. Por ejemplo, el que tiene desconfianza tóxica es el que todo lo cuestiona, todo lo descalifica, nada es bueno, nada es útil, se va por encima de las cosas bonitas, no genera expectativas. Ojo, no se da el lujo maravilloso de la mente, que es el darse la opción de postergar. ¿Qué le dirías tú hoy en día a los políticos en vista de cómo responde una sociedad a la política y a los políticos? No a una persona, en general, porque la política es una ciencia. Entonces, ¿qué le dirías tú a los políticos? De acuerdo a la sociedad que tenemos, al momento que tenemos y al mundo que tenemos. Sabes que te voy a dar una respuesta con todo el corazón y la mente. Cuando a mí me hacen esa sugerencia, me siento ridículo. Ellos no entienden esto, ellos no creen en esto, a ellos no les importa esto. Para ellos siempre esto son... hay alguien a quien le llega, siempre. Están en un mundo donde... ¿Ves? Está siendo desconfiado. ¿Ah? Está siendo tóxicamente desconfiado. Estoy siendo humilde en reconocer que uno pues se agobia también a veces como de ser tan repetitivo, ¿no? Porque no es infrecuente que le digan, caramba, ¿qué sugerirías tú? Yo te diría que tenemos un problema, si ya puedo hacer algún comentario, peligrosísimo, que es una especie de dimensión metafísica en el cual han caído estoy hablando de conductas políticas, que entran los influencers, los empresarios, donde supuestamente ellos tienen sabidurías y con eso lo van a resolver todo. Supuestamente el poder manejar los hilos del dinero, del narco, de la corrupción, del poder, va a ser la solución para Venezuela. Pero en teoría, Dios quiera. En teoría los pueblos no son los más sabios y los pueblos siempre determinan sus propios destinos. Hoy en día tenemos que ajustar esos criterios con el mundo que estamos viviendo de redes sociales. Hoy en día Por tenemos eso, que ajustarlo. hace rato te dije,
El mundo, como lo concebíamos, como lo vivimos, es otro. Porque estamos transitando un cambio de era Claro. que viene acompañado de un cambio de paradigma que está invadiendo todos los espacios en las maneras de ver, hacer, Claro. crear, comunicarnos. Sin Por duda. eso necesitamos nuevas alfabetizaciones Sin duda, digitales. exacto. Nuevas alfabetizaciones. Has dicho un calificativo sabio, alfabetización. Me- Por ejemplo, todos. qué útil es que todos aprendamos. Claro, en la práctica profesional de uno, eso es el arma moderna, el psiquiatra moderno, que la mente trabaja hoy como un sistema expandido, en el cual todos los medios, por ejemplo, tenemos auxiliares para la memoria. Los pacientes que van a nuestra consulta trabajan con esos sistemas. Imposible que no sea así, porque tienen periféricos, ¿no? Bueno, que lo pudieran entender todo este mundo de individuos que forman parte del comportamiento político, de que la mente del humano, del venezolano, son sistemas expandidos, que están vinculados a las redes sociales, a lo que pasa en el mundo, a lo que pasa en China, a cuántos se mueren, si los chinos están diciendo mentira o no. Ya hay procesos reflexivos. Fíjate tú, María Eugenia, algo interesante que lo Este mundo necesita nuevas Sin duda. alfabetizaciones digitales, desde el colegio hasta los ciudadanos. Algo que descalifican mucho, sobre todo los que trabajan en modelos políticos y hacen una serie de elaboraciones muy respetables, muy respetables. Pero, ojo, la sociedad actual del mundo es más reflexiva. Por eso digo, hay una manera de consumir. Claro. Hay una manera de consumir información del ciudadano común, de procesarla y de en consecuencia actuar diferente a hace 20 años. Ahora, ese tema terapéuticamente, como terapia social, es muy interesante, ¿no? Que nuestra Venezuela, lo que tenemos más cercano es nuestro mundo, nosotros, los venezolanos, ¿no? Qué útil pudiese ser, ¿no? Que entendieran que la jugada que están haciendo es su jugada, inclusive la jugada intelectual, ¿no? De que la política se resuelve, pero en una dimensión en la cual el pueblo no lo entiende, o los que no somos políticos no lo entendemos porque tenemos cierto grado de torpeza para entenderlo, ¿no? A lo mejor ellos tienen razón, pero se podrá resolver, entonces yo lo dejo como interrogante. El tiempo siempre. Con el modelo político tradicional de los partidos políticos, se podrá resolver con negociaciones todo, se podrá resolver con grandes capitales moviéndose. A ver, nada es igual a como era. Claro. Y si no son igual los medios, si no es igual la educación, si no es igual la comunicación, porque estamos transitando un cambio de era y de paradigma, la política tampoco puede ser igual. Por ejemplo, María Eugenia, tú que eres la gran pensadora de comunicación de nuestra Venezuela, porque de verdad que... Me gusta pensar y repensar. Pero el mérito que tienes de tener este canal es maravilloso. Te comparto algo. Yo no llego a entender cómo los líderes políticos y los grupos políticos y los empresarios y los influencers y las mismas universidades que se vinculan con actividades políticas no llegan a entender que primero hay que leer lo que el pueblo siente y piensa para luego generar mensajes. Porque si tú generas mensajes discordantes... Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero creo que estamos en una carrera tan... Pero suena a veces tan difícil. Sí, Por ejemplo, los que hablan con esas características retóricas, como si estuvieran dando una clase, eso lo que hace es crear irritabilidad. Lo que pasa es que, hay gente a la que le cuesta más el cambio. Posibles. Hay en todos los sectores. Hay gente que se resiste al cambio en la educación, hay gente que se resiste al cambio a los medios, hay gente que se resiste al cambio en tu área de investigación y de trabajo. La gente tiende a resistirse al cambio y tú lo sabes porque tú eres el psiquiatra. Entonces, si en general todo el mundo se resiste al cambio, y el cambio muchas veces viene de una manera abrupta porque la tecnología va a obligar a todo el mundo a ir al cambio, los políticos no son ajenos. Pero tú sabes también por qué nuestra cultura venezolana se resiste más al cambio todavía. Porque para cambiar es necesario la adversidad. Y todos esos elementos que forman parte de ese estamento político no han tenido adversidad. Tienen beneficios económicos. Honestamente yo creo que en Venezuela todos hemos tenido tienen adversidad. Gratificación. En Venezuela todos hemos tenido adversidad. Porque estos 21 años no han pero sido si tú te pones fáciles a pensar, para nadie. Sí, pero... En mayor o menor grado, el pueblo es el que está más golpeado. Pero todos hemos tenido adversidad. Yo te apuesto que aquí hago una encuesta, muchachos. Pero yo me refería concretamente a los que manejan esa dimensión elitesca, ¿no? Porque, por ejemplo... Yo prefiero pensar que tenemos aún políticos buenos. Claro que los hay, pero por el hecho de que... Y honestos. Sin duda, pero por el hecho que existan no quiere decir que estén activos, porque es que volvemos a tomar el resultado que es donde uno sí tiene criterio para hablar con propiedad. Cada vez hay más desconfianza.
te tengo que hacer un programa nuevo sobre la desconfianza porque hace 10 minutos que me están señalando que esto se terminó y seguimos y seguimos. ¿Y ya seguimos. terminamos? Hace como 10 minutos, No pero, puede si, ser. pero si te decía que corte, entonces ibas a pensar que es porque entramos en el tema político y como No, yo de ti no. abordo todos los temas con total transparencia. Tú Gracias. Tienes el encanto de la inteligencia. Gracias por aceptar la invitación y hasta un próximo programa, porque sí me gustaría hacer uno sobre la confianza en los diferentes niveles de la vida, el político, el social, el económico, el familiar. Gracias, Maribenia. Gracias. Qué maravilla estar contigo. Amigos, hasta la próxima semana. Y no dejen, porque siempre me lo recuerdan, de visitar nuestra página, nuestras redes, donde tendrán información, primicias, fragmentos de los programas y responderemos a algunas de sus inquietudes. Gracias.